Damos gracias a Dios una vez más por estar en su casa, un privilegio estar en la casa de Dios. Gracias a Dios por su misericordia. Vamos a ahora continuar hablando acerca de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 6, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, referente a la oración. Poderoso Dios, Mateo capítulo 6, y también tomamos de referencia a Lucas capítulo 11. Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 11. Hemos hablado ya gran parte acerca de las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo en esta enseñanza acerca de la oración. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que está en esas instrucciones acerca de la oración. Pero vamos a Mateo capítulo 6 y leemos del versículo 5 al versículo 15, en el nombre de Jesús. Y si cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en la esquina de la calle, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, poderoso Dios, porque si, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, continuamos en Lucas capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hemos hablado acerca de las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que hablan los evangelios de Mateo y de Lucas, y nos toca hablar en esta hora acerca de la petición que debe haber en todo discípulo de Cristo, por instrucción de nuestro Maestro. Y bien claro, habló nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Juan eh, Juan capítulo 12, y leemos en el versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo le está dando a los discípulos en Mateo capítulo 6, Lucas capítulo 11, la está dando Cristo como el Padre se lo ha dicho que diga. Así que después de nuestro Señor Jesucristo haber enseñado a los apóstoles las narran en sus evangelios. Y el apóstol Pedro en su carta, primera carta capítulo 4, versículo 11, primera de Pedro 4, versículo 11. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que
Dios le habla a Cristo, Cristo habla a los apóstoles nos hablan a nosotros, y todo lo que nosotros hablemos, entonces tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios que le fue dada a Cristo, y Cristo se las dio a los apóstoles. Así que lo que tenemos que hacer nosotros, según el mandato de nuestro apóstol Pedro, es continuar leyendo lo que Dios estableció por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que tomaremos esto en cuenta y tendremos mucho cuidado al hablar en esta hora, como siempre, y trataremos de hablar o repetir básicamente lo que está escrito para que la inspiración del Espíritu, amén, a los apóstoles y a los primeros discípulos sea de administración a nuestras vidas en esta hora. Bien, Cristo dijo en las instrucciones acerca de la oración, vamos al capítulo 11, y en el capítulo 4 el Señor le dice: cuando ores, dile perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor está diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa tiene que ser una petición que haya en nosotros como siervos de Dios a nuestro Padre. Bien, yendo a las Sagradas Escrituras, amados hermanos, vamos a ver la inspiración del Espíritu Santo por medio de nuestro hermano Santiago. Poderoso Dios. Santiago capítulo 1, versículos 12 y 15. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amén. Vamos a leer el versículo 12 nuevamente. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Así que vamos a tomar detenidamente esto que acabamos de leer, el versículo 12, y después continuamos con los demás versículos. Vamos a continuar detenidamente, con cuidado, leemos con cuidado, escudriñando lo que el Espíritu Santo inspiró al hermano Santiago. Bien claro, le habló el apóstol Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, amén, y es útil para enseñar, corregir, redarguir y preparar a todo hombre para toda buena obra. Amén. Así que el apóstol, el hermano Santiago, nos escribe en su carta y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y es importante ver el orden cronológico, el orden de tiempo. Número 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación. El soportar la tentación tiene una gran recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La corona de vida. Pero la corona de vida viene únicamente, versículo 12, cuando haya resistido la prueba. La corona de vida no viene durante la tentación. La corona de vida no viene antes de la tentación. Dice el hermano Santiago que cuando venga la tentación, entonces, si pasamos la prueba, si resistimos la prueba, dice la palabra de Dios, por inspiración del Espíritu, recibiremos la corona de vida. Ahora, ¿por qué vienen tentaciones a nuestra vida? ¿Por qué tiene que suceder esto? Vamos a la Escritura. ¿Qué le inspira el Espíritu Santo al hermano y apóstol Pedro? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, se añade en alabanza,
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Voy buscando Lamentaciones 3 y Mateo capítulo 10. Cuando vamos a Primera de Pedro capítulo 1, estamos pendientes a lo que el apóstol Pedro habla por inspiración del Espíritu. En el versículo 3, el apóstol Pedro exalta a Dios, alaba a Dios y dice que según su gran misericordia nos hizo renacer, y renacimos del agua y renacimos del Espíritu. ¿Para qué? Para una esperanza viva, y esa esperanza viva que nosotros tenemos es por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es viva, es verdadera, porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano esperamos la resurrección. Pero si Cristo fue resucitado, si creemos que Cristo resucitó, al igual que Cristo resucitó, Dios resucitará nuestros cuerpos mortales. Así hayamos estado en la tumba por cientos de años, en un momento dado se sonará una trompeta y nosotros escucharemos la voz de Dios y saldremos de nuestras tumbas. Y esa es la esperanza viva que tenemos, y la garantía de que va a suceder es que Cristo resucitó. Así que tenemos que tener bien claro la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no podemos tener duda en ella. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Para esto es que nosotros vivimos. Para esto nosotros nos levantamos. Para esto nosotros respiramos. Para una esperanza. Por esta esperanza nosotros hacemos sacrificio que en nada se compara a lo que Dios sacrificó por nosotros. Y por esta esperanza nosotros luchamos, y nuestra esperanza es real porque tenemos la prueba de que la tumba quedó vacía al tercer día. El apóstol Pedro dice en ese versículo 5, y estamos en Primera de Pedro capítulo 1: sois guardados, escuche bien, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. El versículo 6 dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, pero en diversas pruebas. Pero en medio de esas pruebas, dice la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Dice el versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Cuál es el fin de nuestra esperanza? Bueno, la salvación de nuestras almas. Pero es interesante ver que en medio de las pruebas que necesitamos atravesar y ser afligidos en medio de ellas, ser probados en medio de ellas, como se prueba el oro, dice el versículo 5, la inspiración del Espíritu: sois guardados por el poder de Dios. En la prueba sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Puede ser cualquier prueba. El hermano Job, en medio de su prueba, que todos ya la conocemos, fue guardado por la fe para alcanzar salvación. Los apóstoles que fueron mártires, los hermanos que fueron mártires, fueron guardados por la fe para alcanzar salvación. Escuche bien: Esteban predicó la palabra. Esteban exaltó a Dios. Esteban fue muerto, apedreado, pero fue guardado por el poder de Dios. Y en medio de su prueba, por la fe, alcanzó salvación. Así que quitémonos de la mente que Dios por la fe nos quitará de las tribulaciones. Por la fe no nos apartará y nadie nos tocará el cuerpo, porque está escrito. Vamos a Mateo capítulo 10 y vamos a leer así versículos 26, 27 y 28. Dice la palabra: así que no le temáis,
porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor dice, primera de Pedro 1:5, sois guiados, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Juan fue guardado por el poder de Dios y alcanzó salvación. Daniel fue guardado por el poder de Dios para alcanzar salvación, pero atravesó por el foso de los leones. Los jóvenes hebreos fueron guardados por el poder de Dios para salvación, pero tuvieron que entrar al horno de fuego. Cristo, por medio del Espíritu, le revela al apóstol Pedro que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación, pero no significa que no seremos afligidos por diversas pruebas. Pero en medio de la prueba que nos aflige, en medio de la prueba que muchas veces pensamos que nos destruye, somos guardados por medio de nuestra fe. Por eso que en medio de la prueba no podemos fallar en la fe, porque la fe es lo único que me garantiza que voy a tener salvación, aunque mi cuerpo perezca en medio de la prueba. Dice Lamentaciones, nuestro hermano Jeremías, a la altura del versículo 37 y 38. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escuche bien, volvemos a leer el versículo 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Escuche bien, hermano, lo que acaba de decir el profeta Jeremías. Sea lo que sea que hayamos atravesado, todo sale de la boca de Dios. El apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu, dice que tenemos que pasar pruebas y tribulaciones si es necesario, pero en medio de esas pruebas y tribulaciones, versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Y Santiago nos habla en ese capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esa prueba, recibirá la corona de vida. Y dice el hermano Santiago, por inspiración del Espíritu, que Dios ha prometido a los que le aman. Así que Santiago nos recuerda, Santiago nos hace pensar en el valor y la recompensa del amar a Dios. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Mateo 22, versículo 34 al 40 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cuál es el gran mandamiento, y nuestro Señor Jesucristo está diciendo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande. Y el segundo, dice, es semejante. Ahora, cuando Dios le habló esto al pueblo, vamos a Deuteronomio capítulo 6. Y comenzamos del versículo 4, cuando Dios dice, por medio de Moisés, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás
como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que señala Moisés, por inspiración de Dios, la importancia de tener esta palabra de frente. ¿Qué palabra? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, el hermano Santiago nos dice, hay una recompensa. Dios ha prometido a los que le aman una corona de vida. Estamos Santiago 1:12. Dios ha prometido a los que le aman una corona de vida. Y esa corona de vida será entregada solamente a los que hayan resistido la prueba. Y los que han resistido la prueba son esos varones que son bienaventurados por haber soportado la tentación. Así que la tentación que venga a nuestra vida, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, cuando seamos tentados, la primera de Pedro 1:5, seremos en medio de esa tentación, si amamos a Dios, guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar salvación. Pero si es necesario que venga la prueba, que venga la tribulación, el Señor nos va a probar. Así que cuando vengan las situaciones malas, venga lo que acontezca en nuestra vida, entendamos que Dios inspiró al profeta Jeremías y el Espíritu dice en el capítulo 3, versículo 37, ¿quién será? ¿Quién será aquel que diga sucedió algo que el Señor no mandó? Volvemos a leerlo. Pregunta al Espíritu Santo, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Vuelve a leerlo tú, Giancarlo, a ver qué dice la tuya. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? No permitió. ¿Quién será que diga que sucedió algo que el Señor no permitió? Entiéndase algo, amado hermano. Mira lo que vuelve a decir el Espíritu Santo. ¿Quién será que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que sucede en nuestra vida, el Señor lo envió. Y dice el profeta Jeremías, de la boca del Altísimo, pregunta, ¿no sale lo malo y lo bueno? Así que las pruebas que nosotros estemos pasando, atravesando las situaciones que hemos atravesado, tengas entendido que el Espíritu de Dios, dice Lamentaciones 3, 37, 38, que Dios lo mandó. No que Dios lo permitió, Dios lo mandó. Volvemos a leer Lamentaciones 3, 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Entiéndase, porque cuando conocemos la palabra, cambia nuestro lenguaje. Cuando atravesamos una situación, para calmar un poco y como que hacerlo un poquito más soportable, decimos, Dios permitió esta prueba. Pero ¿qué dijo Jeremías? Jeremías no dice esto. Jeremías dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Jeremías, por inspiración del Espíritu, y estos hombres establecieron el fundamento en el cual tú y yo crecemos y somos edificados. Y tenemos que entender que Dios no permite. Jeremías dice, Dios manda. Basamacua. Así que cuando hablemos, primera de Pedro 4:11, hablemos conforme a las palabras de Dios. Y la inspiración de Dios en Jeremías dice, ¿quién será? ¿Quién va a decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Y el hermano Jeremías, el profeta Jeremías dice, de la boca del Altísimo pregunta, no sale lo malo y no sale lo bueno. Así que las pruebas que estamos atravesando tienen un propósito en nuestra vida. Y el hermano Santiago, capítulo 1 de su carta, versículo 12, nos dice que el deseo de Dios por medio de esa prueba es entregarnos la corona de la vida. ¿Por qué? Primera de Pedro 1:5 dice que en medio de la prueba que nosotros estamos atravesando, somos guardados por el poder de Dios si tenemos fe, mediante la fe, para alcanzar salvación.
Y por medio de esa fe somos guardados en medio de la prueba. Y estamos en Santiago 1:12 otra vez. Entonces, por medio de la fe tenemos el poder de resistir la prueba. Y si resistimos la prueba, Santiago 1:2 dice, somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque el fin de esta prueba será corona de vida. Así que nos recuerda el poder y la recompensa del amar a Dios. Y nuestro Señor nos trae a memoria lo que Dios estableció acerca del amar a Dios, que es un mandato para el hombre. Y lo pudimos ver en Deuteronomio capítulo 6 del 4 en adelante. Ahora, ¿qué nos dice el Espíritu Santo por inspiración según Juan en su primera carta capítulo 5 versículo 3? Dice la palabra, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y su mandamiento no son gravosos. Amén. Así que cuando miramos Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. ¿Y cuál es el amor? Bueno, Santiago dice que Dios ha prometido a los que le aman, pero ¿cuál es el amor que nosotros tenemos hacia Dios? ¿Qué dice Juan en su primera carta? Dice en el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y su mandamiento no son gravosos. Así que el amor que nosotros tenemos a Dios, que indica Santiago en ese versículo 12, es el guardar los mandamientos. Y cuando guardamos los mandamientos, cuando vivimos los mandamientos de Dios, resistimos la prueba. Vas ahí, hermano. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca del amor. Vamos al Evangelio de Juan a escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14. Poderoso, del versículo 15 al 21 de San Juan capítulo 14 dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano y vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Versículo 23, nuestro Señor Jesucristo continúa diciendo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Vas a Mayo. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice nuestro Señor Jesucristo, sino del Padre que me envió. Así que según Juan capítulo 14, en este capítulo 14, el Señor nos ha hablado de varias formas lo mismo. Si amamos a Dios, guardamos su palabra. Y Dios inspira al apóstol Juan, primera de Juan capítulo 5, versículo 3, diciendo que este es el amor que nosotros tenemos a Dios, que guardamos su mandamiento. Así que cuando volvemos a el hermano Santiago dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Escuche bien, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, tenemos que tener esto bien claro, lo que estamos hablando. Así que vamos a hablar acerca de la tentación. Y la tentación siempre será una prueba, un desafío, que nos enfrentamos a algo que tiene la capacidad para despertar en nosotros un deseo, una incitación a ir en contra de la justicia
verdad y santidad de Dios. La tentación es esa prueba, siempre será una prueba, ese desafío donde nos enfrentamos a algo que tiene la capacidad de despertar a realizar o pensar de alguna manera. Tentación es una cosa, ser tentado es caer en esa tentación. La tentación está para desafiarnos y para probarnos, pero el ser tentado es ser movido o impulsado, inducido, ya estás en acción, estás siendo seducido al realizar y pensar de alguna forma, y esa es la intención de la tentación, que seamos tentados. Dios no puede ser tentado. La concupiscencia que habla el hermano Santiago, que toma dominio en nuestra vida, esa inclinación excesiva y desenfrenada, ese apetito a los deleites carnales que posee el hombre. Cuando el hombre tiene esa concupiscencia dominando su vida, es tentado frente a la tentación. Es movido por eso que está delante, que tiene la capacidad de moverte a ir en contra de la verdad, la justicia y la santidad de Dios. Entonces esa concupiscencia, esa inclinación excesiva, desenfrenada, después que ha concebido, dice Santiago, da a luz el pecado. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo con inspiración de Dios según Gálatas capítulo 2? Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay que tener algo muy presente. Nosotros tenemos una lucha continua, pero le hemos entregado por medio, voluntariamente, por medio del bautismo, el control de nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Padecemos? Sí. ¿Nos enfrentamos a las tentaciones? Sí. Pero voluntariamente resistimos la tentación. Y en medio de esa resistencia somos guardados por la fe que tenemos en Dios. Y el fin de esa prueba, si resistimos la prueba, dice el Espíritu que tenemos la corona de vida. Pero qué triste es que perdamos la fuerza porque hemos fallado en la fe. Si perdemos la esperanza y perdemos la fe, no podemos ser guardados por el poder de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que Dios nos guarde en medio de la prueba. Pero el apóstol Pablo dice: voluntariamente yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ahora no vivo yo, sino que Cristo, la palabra, vive en mí. Hay una convicción en el apóstol Pablo, y nos habla en Romanos capítulo 6. Comencemos del versículo 1 en adelante. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Venga buscando Efesios 2:10. Bien claro nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, diciendo en el versículo 4: porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo,
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla que andemos en vida nueva? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A nosotros morir por medio del bautismo, la intención de Dios es que nosotros entendamos que ya morimos a los deseos carnales, al pecado, y ahora vivamos por la palabra y para la palabra. Y esa palabra que nació del vientre de María, lo conocimos por el nombre dado por el ángel y por Dios, Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesucristo obtenemos perdón por nuestro pecado por medio del bautismo. Y el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 6 de los Romanos diciendo que por medio de ese bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. Y ya no vivimos para vivir la vida que teníamos antes, sino la vida nueva. Y se confirma lo que el Espíritu de Dios habla en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Poderoso Dios. Así que volvemos a Santiago capítulo 1 versículo 12, cuando el hermano Santiago nos habla y nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. La pregunta es, amado hermano, en medio de estas situaciones, ¿será posible que el hombre pueda resistir la tentación? Esas pruebas que vienen a nuestra vida, en las que muchas veces fallamos y le tenemos excusas a Dios, una excusa ya gastada: soy un ser humano, soy débil. ¿Será posible que el hombre resista las tentaciones? Porque es muy fácil leerlo y es muy diferente cuando lo atravesamos, cuando lo vivimos. ¿Será posible para el ser humano, para el creyente, resistir las tentaciones? El Espíritu de Dios aconseja a la iglesia. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos el consejo del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo referente a la salvación y a la condenación.
en Efesios capítulo 5. Pero el Espíritu de Dios continúa hablándonos según la inspiración de Dios en 1 Corintios capítulo 6, leemos el versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu nos habla por medio del apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 21. Dice el versículo 7 en adelante, dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Espíritu de Dios en Apocalipsis capítulo 22 nos habla según el versículo 10 en adelante, y dice: y me dijo, no selles estas palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, dice Dios, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado, dice el Espíritu de Dios, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Vemos la indicación de Dios a los impíos y a los injustos. Versículo 11, y el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Pero hay una palabra: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Así que hay una palabra que Dios viene pronto para darnos la recompensa. Así que si escuchamos la voz de Dios y practicamos la injusticia y practicamos y vivimos en impiedad, corramos a la santificación. El Espíritu de Dios nos está hablando para huir de todas estas cosas que nos impiden entrar en el reino de Dios. ¿Será posible para el hombre soportar todas estas tentaciones que nos inclinan a practicar esto que nos apartan del reino? Filipenses capítulo 4, el Espíritu de Dios inspira al apóstol Pablo y nos habla: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Acaso el apóstol Pablo estaba hablando acerca del poder vivir en abundancia y poder vivir en escasez solamente? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Acaso el apóstol Pablo estaba diciendo es posible vivir en abundancia y es posible vivir en escasez? Yo solamente me refiero al comer hoy o al tener hambre de mañana. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? Dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando el apóstol Pablo habla de todo, habla del poder alabar a Dios cuando tenemos y cuando no tenemos, como habla el profeta Habacuc. Pero también el apóstol Pablo habla diciendo todo, pues me es posible, si Él me fortalece, atravesar la prueba y la tribulación y ser fiel. Y el hermano Santiago diría, y si eres fiel, tendrás como recompensa la corona de la vida. Así que es posible, amén,
todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y si la fe permanece en mí, el apóstol Pedro dice en su primera carta, seréis guardados en medio de esa prueba por el poder de Dios. Ha habido testimonio de que hay posibilidad de que seamos guardados en medio de las tentaciones. Todos atravesamos tentaciones. Desde el principio que el hombre por el bautismo ha declarado: estoy muerto para que Cristo viva en mí, y salgo del agua en una representación de mi vida nueva, siempre va a tener tentaciones, va a atravesar tentaciones. Pero hay testimonio de hombres y mujeres que se guardaron para Dios. Como la vida de Noé condenó al mundo antiguo, la vida del nacimiento de la iglesia condenará a los que están viviendo hoy en el 2024, cuando estemos delante de Dios. ¿Será posible para el hombre no contaminarse? ¿Será posible para el hombre no manchar sus vestiduras? ¿Será posible para el hombre resistir en el día malo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 al 6 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu de Dios le habla a las iglesias y le está diciendo: los que guardan sus vestiduras y no permite que se manche su vestidura, versículo 4, son dignas de caminar conmigo en vestidura blanca. Y el Señor no anuncia como si no pudiera ser, o como si nadie lo hubiera logrado. ¿Qué dice el Espíritu? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Tienes presente. En ese momento le están dando un mensaje a Juan para que se lo envíe al ángel de la iglesia en Sardis. Y le está diciendo: tienes ahora unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Y si todo el mundo manchara su vestidura, esas pocas personas de Sardis, aunque hayan pasado 2000 años, serán testigos en nuestra contra el día del juicio. Porque por la vida de ellos y el testimonio del Espíritu nos dice: es posible vivir sin manchar nuestra vida. ¿Cuál es la recompensa? Hermano Santiago dice: bienaventurado el hombre que resista la tentación, porque después de haber pasado la prueba, recibiremos la corona de la vida. ¿Será posible? El apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me va a fortalecer. Y el hermano Pedro nos dice que por el poder de la fe en esta palabra, somos guardados en medio de la prueba. Así que es posible que seamos guardados en medio de la prueba por el poder de Dios. Y el fin sería corona de vida. Y el apóstol Pedro dice: nuestra salvación. Apocalipsis, el mismo Espíritu Santo da testimonio de que hubieron personas, pocas, pero las hubieron. Pocas, pero las hubieron. Si hubiera una o hubieran dos, ya dieron testimonio que se puede. No es que ellos dijeron, no es que el pastor dijo, es que aquel que se pasea en medio de los candeleros, aquel que tiene los 7 espíritus, que sus ojos son como llama de fuego, que escudriña lo más profundo del hombre, dijo: esas pocas personas no tienen pecado. Han guardado su vestidura. Eso es una palabra que debería hacernos detener en nuestra vida y pensar y avergonzarnos de nosotros mismos. Y entender que lo que le hemos puesto a Dios como excusa no es válido, porque se puede vivir en santidad. Se debe vivir en santidad y se tiene que vivir en santidad para poder andar con Cristo en vestidura blanca. Escuchemos lo que dice el Espíritu de Dios.
Según Efesios capítulo 5. Versículo 25 al 27 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo dice, el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, que se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia? Para santificar a la iglesia por el lavamiento del agua por su palabra. El fin de Cristo, el propósito de Dios, es presentarse a sí mismo, versículo 27, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cuál es el deseo de Dios y por qué Dios se entregó a sí mismo? El deseo de Dios es presentarse a un grupo de personas que hayan resistido a la prueba, que no se hayan doblegado frente al pecado. No pensemos que cualquiera estará delante de Dios. El Espíritu nos indica en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo? Bueno, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo es la iglesia que escuchará la trompeta, voz de Cristo? ¿Cómo será la iglesia que dice en Mateo capítulo 24 que será arrebatada por mano de los ángeles y presentada a Cristo en las nubes? Una iglesia gloriosa, una iglesia sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante. Podemos tener excusas delante de Dios, pero hay una palabra establecida. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 se da testimonio de que existieron personas pocas que se guardaron y no mancharon sus vestiduras. Pero hay una palabra establecida, una palabra dicha, escrita, y la tenemos delante de nosotros. Y esto está escrito desde antes que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos nacieran. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién? A la iglesia. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es necesario que entendamos que la iglesia que se va a encontrar con Cristo en las nubes y así siempre estar con Él, tiene que ser una iglesia sin mancha, sin arruga, porque ese es el deseo de Dios. Y nada semejante a esto. Es el deseo de Dios presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y por eso Él la santifica por medio de la purificación y lavamiento por la palabra. La santificación por medio de la palabra nos lleva a un estado especial, deseado, pero poco alcanzado. Y es un estado sin mancha y sin arruga. Las congregaciones donde están los santos de Dios pueden tener sin número de personas, pero hay testimonio por la luz del Espíritu que pocos hallan la puerta, pocos hallan el camino y pocos son los que logran tener sus vestiduras sin manchas y sin arrugas. El apóstol Pablo le habla a Tito en el capítulo 2, versículo 11 al 15, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Así que el apóstol, el hermano Santiago, nos dice que bienaventurado es el hombre que resiste la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida. Hemos visto que es posible, hay testimonio que es posible permanecer y ser guardado en medio de la prueba. Y sabemos que la prueba es enviada por Dios. Volvemos a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a leer versículo 37. Lamentaciones, capítulo 3. Leemos el capítulo 3, versículos 37 y 38. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Así que el Espíritu de Dios nos recuerda que las pruebas que estemos atravesando, Dios las envía. Ahora, pero Dios, dice el Espíritu, no tienta a nadie, sino que la tentación que nosotros sentimos es por el dominio que tienen nuestras propias concupiscencias en nosotros mismos. Porque nos hemos inclinado voluntariamente a seguir los deseos desenfrenados, carnales que tenemos todavía en nuestro cuerpo. Y no hemos permanecido fieles a Dios en medio de las tentaciones. Pero el apóstol Pablo dice que hay una posibilidad. Si somos fortalecidos en Cristo, él dice, todo me es posible. Pero tenemos que ser fortalecidos en Cristo. Y Cristo es la palabra. Nuestra fe en la palabra nos fortalecerá. Pero pasaremos la tentación. Sí estará delante de nosotros. Pasaremos los pensamientos. Sí atravesaremos los pensamientos. Pero la corona de vida viene a los fieles a su palabra. Los que le temen a Dios y honran sus palabras. Nos llama a vivir en santidad, diciendo, seréis santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Ahora nos enfrentamos a una situación que puede tocar nuestra puerta, y es el pensar que podemos atravesar la situación. Podemos atravesar las pruebas y no necesitamos ayuda. Pensamos que hemos logrado llegar a la cima, o hemos llegado a un momento donde las pruebas que atravesamos no nos conmoverán, no nos moverán de nuestro lugar. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13. Dice, así que el que piensa estar firme, el que esté firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu de Dios, le habla a los que están firmes. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? Dice en el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa, no le habla a los que están firmes, dice a los que se creen estar firmes, a los que piensan que tienen la seguridad. No, yo estoy bien. Y Pablo te dice, si tú piensas que estás firme, vela que no caigas. ¿Por qué? Mire cómo dice el apóstol Pablo, escuche bien el versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tengamos esto bien presente. La tentación que nos ha sobrevenido es humana. Todavía no hemos vivido una tentación que no sea humana. Nuestra lucha y nuestra resistencia es en contra de aquello que conoce nuestras debilidades. Por eso es que muchas veces hemos fallado en una prueba
y tratamos de levantarnos y volvemos a fallar en esa prueba porque tu enemigo te conoce. Pero esa tentación que hemos atravesado, dice el apóstol Pablo en el versículo 13, es una tentación humana. Un ataque a tu carne. Un ataque a tu pensamiento que está muy lejos de los pensamientos de Dios. La tentación que hemos atravesado es humana. Pero dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida? Su palabra. Si somos fieles a su palabra, Él nos guardará por el poder de Dios para entregarnos la salvación, para entregarnos la corona de vida. La salida para poder soportar la tentación es la fe en su palabra. Tenemos una esperanza, pero teniendo la esperanza vas a sentir el deseo de entregarlo. Vas a sentir el deseo de fallarle a Dios. Pero la esperanza que tenemos por la fe en su palabra será la salida, la única salida. No es que la tentación, cuando toque tu puerta, no vas a sentir que te doblegue. Claro que la tentación va a afectar, pero si vivimos confiando en su palabra, sabemos que si resistimos, no nos vamos a morir por la tentación o por no cumplir los deseos y caprichos de la tentación. Pero si vencemos la tentación, la palabra por inspiración del Espíritu dice, obtendremos salvación, obtendremos corona de vida. Y esa fe, dice el apóstol Pablo, apóstol Pedro, hermano Santiago, nos fortalecerá. Dios nos puede fortalecer por medio de su palabra para soportar la tentación. ¿Podemos soportar la tentación? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay testimonio de personas que le creyeron a Dios y andaron en esta tierra sin manchar su vestidura. Y ese es el requisito que Dios ha puesto, que se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas y sin cosas semejantes a esto. El apóstol Pablo dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Y las tentaciones que vienen a nuestra vida están de acuerdo con nuestra concupiscencia. Y esa concupiscencia, ese deseo desenfrenado, tenemos que vivir controlándolo. Porque esta carne tiene apetitos que están en contra del Espíritu. Y nosotros tenemos una batalla de adentro y una batalla afuera. Tenemos un enemigo adentro y vivimos con él. Y tenemos un enemigo afuera que conoce el deseo del enemigo de adentro y une en fuerza. Y casi se nos hace imposible vivir sin manchas y sin arrugas, que es la condición que Dios ha puesto para la iglesia. ¿Quieres ser salvo? Tienes que vivir sin mancha y sin arrugas. Pero ¿qué nos lleva a tener las manchas y las arrugas? El ser vencido, doblegado por el deseo del enemigo que vive con nosotros y que nos rodea. Y nosotros en el medio, haciendo fuerza, peleando con el enemigo y resistiendo al que vive con nosotros. Y te mueves a la luz y ahí está el enemigo. Y te vas a la oscuridad y ahí está el enemigo. Y te puedes ir en un campamento y te puedes encerrar en las cuatro paredes del templo, en tu casa, en el closet, y el enemigo está contigo y es tu carne. Pero también tenemos un enemigo espiritual, una lucha contra huestes espirituales que conocen
el deseo y la estrategia del enemigo, que es tu cuerpo, que anda contigo. Y muchos, todos, hemos sido derrotados en un momento dado por ese enemigo que anda con nosotros. Cuando miramos los eventos sucedidos en Génesis, y vamos a Génesis capítulo 3, y leemos comenzando el versículo 4. Poderoso. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando miramos la historia de la humanidad, la expresión del Espíritu nos enseña que no hay hombre bueno, no hay ninguno, solo Dios. El Espíritu de Dios nos enseña la lucha y la batalla que tenemos en contra de nosotros mismos. La historia nos enseña que Satanás le habló, pero ella vio. Satanás no le cambió la visión la cambió ella misma. Satanás habló y susurró a su oído. Satanás le dio fortaleza y se unió con el cuerpo, la carne, que deseaba, pero ella la mantenía sujeta. Y Satanás le dio rienda al deseo de la carne, y el deseo de la carne que estaba en contra de Eva, el deseo de la carne que estaba a favor de Satanás, unió fuerza con Satanás y vencieron a Eva. Y cuando vencieron a Eva, Eva fue esclava de la carne, y la carne hizo a Eva ver bueno lo que Dios dijo que era malo. Ese deseo siempre ha estado desde la creación en el hombre. Miren lo que dice Génesis 6, nuestro Dios hablando acerca del hombre. Dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y así es las maquinaciones de los hombres hasta hoy. Por eso es necesario que nosotros busquemos del Espíritu de Dios. ¿Qué dice el Espíritu Santo a la iglesia? Se enseña la palabra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor? ¿Por qué dependemos de su fuerza? Volvemos a leerlo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo nos da un consejo. Dice: necesitamos fortalecernos en él. Y cuando nos fortalecemos en él, Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo. Si me fortalezco en él, todo lo puedo. Puedo resistir. Puedo vivir sin manchas y sin arrugas. El apóstol Pablo nos da una recompensa cuando nos fortalecemos en el Señor. Seguimos el versículo 11. Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que el apóstol Pablo nos dice: tenemos que fortalecernos, hermano. Nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, ese poder que el apóstol Pablo dice en su primera carta, que nos guardará en el día de la prueba, para obtener nosotros la salvación y la corona de vida que habla el hermano Santiago. El apóstol Pablo dice: porque necesitamos fortalecernos de él en el poder de su fuerza y vestirnos de toda la armadura de Dios, porque necesitamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos a terminar en esta hora con la revelación del Espíritu Santo por medio del apóstol Juan. Escuche bien. Primero tenemos que ver a quién le escribe Juan.
Vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Así que el apóstol Juan le escribe a los que han sido perdonados por su nombre. Volvemos a leerlo. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Así que a los que Juan le está escribiendo es a los que recibieron perdón por su nombre. ¿Cuál es el mensaje inspirado por el Espíritu por medio del apóstol Juan? Se enseña en el capítulo 3, versículo 2 al 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lee el versículo 2 otra vez. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que han recibido perdón de sus pecados por su nombre. Dice, ahora somos hijos de Dios, aunque no hemos todavía experimentado la manifestación de lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Y dice, porque le veremos tal como Él es. Ahora, todo aquel que tiene esta esperanza, dice Juan, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Resiste. Busca la fortaleza que habla el hermano Pablo para poder resistir. Nos fortalecemos. Tenemos que buscar la purificación y la santificación porque tenemos una esperanza de ser como Él es. Pero ¿quiénes tienen esta esperanza? Los que han experimentado el perdón de Dios por nuestros pecados por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren lo que el Espíritu de Dios nos habla por medio de Juan. Esto no lo escribo yo, esto lo escribió Juan por inspiración del Espíritu Santo. Así que la inspiración del Espíritu Santo son las palabras que Dios habló a los apóstoles para nosotros vivir por ellas. Tengamos presente y veamos detenidamente la inspiración del Espíritu. En ese capítulo 3 de primera de Juan, versículo 5 al 10, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El Espíritu de Dios, hablando de Cristo, dice: sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay, escuche bien, no hay pecados en Él, no hay pecados en Cristo. Esto es lo que dice el Espíritu de Dios. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Y el Espíritu de Dios está diciendo: y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Y lo quitó por medio del bautismo. Y dice: y no hay pecado en Él. Y todo aquel, dice el Espíritu de Dios, que permanece en Él, no peca. Volvemos a leerlo. Y todo aquel que permanece en Él, no peca. Estamos en primera de Juan 5, 6. Y dice: y todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Palabra dura, amén, es palabra directa del Padre. Volvemos a leer versículo 6 de acá. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Espérate, pero yo entré en el cuerpo, fui bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y me congrego en medio de los santos, pero he pecado, pero le conozco. ¿Qué dice el Espíritu? Dice el versículo 6: todo aquel que permanece en Él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Espérate, le vi, pero dejé de verlo porque fallé. No, ¿qué dice el Espíritu a todo aquel que peca? Dice que no le ha visto ni le ha conocido. Pero me bauticé, fui perdonado y me levanté para vida nueva y predico, pero he fallado. Y dirijo a la congregación, pero he fallado. ¿Qué dice el Espíritu Santo de aquel que peca? Dice el versículo 6 que dice que no le ha visto ni le ha conocido. Esto lo dice el Espíritu de Dios. Y en esta base y en este fundamento es que nosotros crecemos. No podemos predicar otra cosa. Entiéndase bien que tenemos que tener esto grabado en nuestro corazón. Las sagradas escrituras, inspiradas por el Espíritu de Dios, dice primera de Juan 3:6, todo aquel que permanece en él no peca. Y dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Sigue leyendo. Y va diciendo el versículo 7, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a terminar esto con el versículo 6 y el versículo 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Así que todo aquel que permanece en Cristo, versículo 6, todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca, dice el Espíritu Santo, no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Dice que practica el pecado. Y practicar el pecado es pecar repetidamente. Ok, pero vamos a volver a leer el versículo 6. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pues no es simplemente la práctica del pecado, es practicar el mismo pecado varias veces. La Biblia dice, la Sagrada Escritura, la inspiración del Espíritu, que simplemente el pecar le está diciendo al mundo y a ti mismo, dice la Escritura, que no has visto a Dios ni le has conocido. No, pero yo le conocí en el 1979 y me bauticé y yo le sirvo. ¿Estás pecando? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 6. No le has conocido ni le has visto. No le has visto ni le has conocido. ¿Por qué? Tiene que haber un cambio en la vida del hombre. Romanos capítulo 6 dice que hemos muerto nosotros a nuestra carne y hemos sido sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo para levantarnos nuevas obras, en una vida nueva. Efesios capítulo 2 nos enseña que esas obras son las que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Efesios capítulo versículo 10. Y cuando miramos el versículo 9, el Espíritu de Dios, esto no soy yo ni es usted, hermano, esto lo estamos leyendo cada uno de nosotros. En el versículo 9 nos da una palabra directa. Y vamos a leerla con cuidado, ya Carlos, con esto cerramos. Dice el versículo 9, primera de Juan, capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios. El que es nacido de Dios. ¿Cómo nacemos de Dios? Del agua y del Espíritu. Del bautismo y de su palabra, que es Espíritu y es vida. Sigue. Dice en el versículo 9, dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece. ¿Cuál es la simiente de Dios? El Espíritu. El Espíritu Santo está en aquel que es nacido de Dios. Sigue. Dice, y no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque es nacido de Dios. Gracias, Padre Santo. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Dios, la inspiración de tu Espíritu, el valor
para no ignorar y no buscar defendernos o pelear en contra de tu palabra. No vale la pena añadir, porque tu palabra es viva y eficaz. Es suficiente. Una palabra que ya tú hablaste y la palabra que tú declaraste hace 2000 años atrás nos juzgará a nosotros en el día postrero. Tu palabra nos enseña que es posible. Es posible vivir en santidad. Es posible permanecer fiel en medio de la tentación. Y al terminar la tentación, siendo fortalecidos, si hemos sido fortalecidos en ti, podremos vencer, y al vencer recibiremos la corona de la vida. Recibiremos la salvación de nuestras almas. Es necesario que tengamos presente, Dios, tu palabra. Haznos entender que aquel que permanece en ti no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Y aquel que peca no ha visto a Dios ni le ha conocido. Es dura tu palabra para nosotros los hombres, pero es real y es tu justicia. Eres tú el que la declaraste y somos nosotros que la recibimos. Permítenos vivir conforme a tu palabra, por tu palabra y en tu palabra, para la gloria de tu nombre. Danos corazón de sabios para entender, corazón humilde para aceptarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén.